El siguiente subtema que es importante que veamos es el de funciones nuevas a partir de funciones antiguas. Eh, Ahorita como primera aproximación les voy a dar una perspectiva general de los tipos de funciones que existen y gráficamente cómo es que se ven. Al resolver problemas de cálculo encontrará que resulta útil familiarizarse con las gráficas, por eso les digo que los voy a familiarizar de cómo es que se ven esas gráficas, de algunas funciones cuya presencia es frecuente. O vamos a ver las funciones que son más frecuentes. En esta sección se clasificarán varios tipos de funciones y enseguida se mostrará cómo se les transforma por el desplazamiento, el alargamiento, la reflexión y sus gráficas. También se mostrará cómo combinar partes de funciones por medio de operaciones algebraicas o composición. Primero vamos a ver los tipos de funciones. Pues bueno, las funciones las podemos clasificar de esta manera. Existen funciones que son constantes, funciones que son potencia, funciones que son de polinomios, funciones racionales, funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y trascendentes. Entonces, esas funciones o esa clasificación, la primera que vamos a ver, la más fácil, es funciones constantes, ¿sí? Una función constante f de x igual a c tiene el dominio R, o sea, el dominio son cualquier número real y su rango del único C, su gráfica es una recta horizontal. Bueno, cualquier función, por ejemplo, y igual a 5 es una función constante. Y igual a pi es una función constante. Pi, recuerden que es un número cualquiera. Es 3.14, 15, 9 y en fin. Es un número irracional porque nunca termina. Pero pi es una constante. Aquí puede ser f de x igual a e, el número e, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen las funciones constantes? Que su dominio son, ¿qué valores de x puede tomar? Todos, desde menos infinito hasta infinito. Por eso decimos que su dominio son todos los números reales. Y el rango será esa constante, porque nada más es una recta acostada. Si yo hubiera puesto f de x igual a 1, tendría una recta acostada en 1 y su rango sería 1 nada más, porque nada más puede tomar el valor de y, en este caso 2. Esas son las funciones constantes. Si yo les pido grafíquenme la ecuación o la función y igual a 2.5, y igual a 2.5 o f de x igual a 2.5, pues van a poner un eje coordenado donde se encuentra el 2.5, ahí trazan una recta horizontal. Esas son las funciones constantes, son fáciles, son rectas acostadas y que pasan por el valor de c, que será la constante a la que están igualando la función. Luego están las funciones potencia. Estas funciones potencia tienen esta forma, son funciones y igual a esto o f de x igual a esto. La potencia, aquí lo importante es que vean que la variable es la base y a, esta a que está aquí, es una constante, ¿sí? Se llama función potencia. Aquí en este tipo de función potencia hay muchos tipos y le dedicaré un poquito más de tiempo. Entonces, primero, las funciones potencia son las funciones donde la variable x es la base y lo que va a cambiar es la potencia. Bueno, pues esta potencia puede ser expresada de algunas partes, de algunos modos particulares. Cuando este a sea un número positivo, cuando esta a sea menos 1, cuando esa sea de la forma de una fracción y ya. Son tres maneras
en las que esta potencia A la podemos presentar o no las podemos encontrar. Pero recordemos que esa A es una constante y la variable es la base. Bueno, pues cuando nos encontramos con una función potencia y esta A es un número entero positivo, ¿cuáles son los números enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. 1.5 no es un número entero. 3.8 no es un número entero. Son números enteros positivos, son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, cuando nos encontremos que este valor de A puede ser un 1, un 2, un 3, 4, 5, además tenemos unas gráficas particulares. Hay un caso específico cuando A es igual a 1, o sea, que la constante potencia es 1. Tendríamos y igual a x a la 1. Cuando tenemos x a la 1, siempre la potencia 1 pues no la ponemos. Entonces, esto es equivalente a decir y igual a x. Y y igual a x es una recta con pendiente 1. Entonces, cuando la potencia es 1, pues tenemos una recta. Pero, además, les dije que puede tomar 1, 2, 3, 4, 5. Pero el 1, cuando es 1, pues es una recta. Pero además la podemos clasificar cuando esa A sea par o cuando esa A sea impar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sea 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? X a la 16, y igual a x a la 20, son que la potencia es par. ¿Qué característica tienen las potencias? Bueno, cuando las potencias son par, son parábolas. ¿De acuerdo? Son parábolas. ¿Qué característica tienen todas y cada una de las infinitas potencias pares? Que son parábolas y vean aquí que todas van a pasar todas pasan por el punto 1,1 y por el punto menos 1,1. De esta manera, por ejemplo, la roja es y igual a x cuadrada, es la parábola común y corriente que vieron en geometría analítica. La función y igual a x cuadrada, x cuarta, perdón, es la moradita. Vean cómo se acerca más hacia acá. Y lo voy a acercar un poquito para que se distinga. Se acerca más para acá y con respecto a la roja, pues se acerca más al eje de x, ¿no? Y la verde es x a la 6. Vean cómo, por ejemplo, si yo les pidiera en una actividad, grafíquenme la gráfica de y igual a 8. Y igual a x a la 8, perdón. Pues veamos este análisis. La roja, bueno, todas van a pasar por estos dos puntos. Entonces, van a trazar un eje coordenado y van a colocar estos puntos, porque por ahí va a pasar esa gráfica de x a la 8. Ahora, cuando es x cuadrada, está más alejado del punto, pero cuando es a la 4 se acerca más, pero cuando es a la 6 se acerca más. ¿Qué quiere decir eso? Que x a la 8 va a estar todavía más vertical que esta verde. Van a ponerla casi derechita al punto. Y de aquí hacia acá abajo, vean, se va a acercar más por acá. Se va a ir derecho y aquí casi se va a ir derecho desde acá. No sé si entienden. Aquí lo pueden ver. Hagan de cuenta que la roja es x cuadrada. Si yo agarrara y para hacer la x a la 4 hacia la morada, como que si jalara un hilo hacia acá, y para x a la 6 que es la verde todavía la jalo más para acá, por lo tanto x a la 8 es como si lo jalara más para acá, x a la 10 y así, ¿no? Entonces conforme la potencia par va creciendo, se va volviendo más vertical aquí y más horizontal acá, más horizontal aquí y más vertical hacia acá, pero pasa por estos puntos. Esa es la función potencia, pero cuando la potencia es par.
Cuando la potencia impar tiene esta característica, ya no es una parábola, sino que esta parte de aquí es una parábola y esta parte de acá es otra parábola, pero reflejada en el eje, no en un eje, perdón, sino en el origen, como lo vimos en la clase pasada. Pues bueno, las potencias impares serían 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etcétera, ¿no? Aquí les puse esas tres potencias. Veamos que todas las potencias impares de esta forma pasan por el punto 1,1 y pasan por el punto menos 1, menos 1. Entonces, si yo les pidiera 3, 5, 7, si yo les pido, grafíquenme la función x a la 9, primero ponen el eje coordenado, ubican este punto, por ahí va a pasar la función también x a la 9 y analizo. Bueno, si x a la 3 va así, x a la 5 va más para acá y x a la 7 va más para acá, es como si estuviera jalando hacia acá con un hilo las funciones. Entonces x a la 9 aquí se va a ir más vertical por acá y más horizontal por acá. Entonces x a la 9 en este punto se va a ir más horizontal por aquí y a partir de aquí va a empezar a subir. Ahora, cuando la potencia es negativa, o sea, y igual a x a la menos 1, puedo hacer una transformación algebraica. Esto lo vieron en primero o segundo de prepa. Esto, y igual a x a la menos 1, es equivalente a decir a esto. Y es igual a 1 sobre x. O también es equivalente a decir, si yo esta x que está dividiendo la paso multiplicando como vulgarmente decimos, quedaría y por x entre 1. Realmente lo que ocurre no es que si está dividiendo pasa multiplicando, no. Aquí tenemos una igualdad. Entonces significa que lo que yo le haga a esta parte, se lo tengo que hacer también a esta parte. Entonces, si yo multiplico a esta parte por x, a esta parte también yo la tengo que multiplicar por x. Entonces, y por x, pues queda yx. Y si yo a esta parte la multiplico por x, como tendría 1 sobre x por x, se eliminaría la x con la x y nada más me quedaría 1. Y esta particularidad de la función potencia cuando la potencia es negativa y menos 1 es una hipérbola. Eso lo vieron en geometría analítica el semestre pasado. Ahora, hay otra forma en la que podemos visualizar la función potencia. Cuando la potencia esté dada como una fracción, ¿sí? Y además esta n que queda abajo sea par. Por ejemplo, yo le dije que la potencia sea una fracción. Y igual a x a la 1 medio. Y igual a x a la 1 cuarto. Porque aquí en esta parte voy a analizar cuando la n que está abajo es par. Y en esta parte de acá igual es una función potencia de una fracción, pero la fracción de abajo es impar. 3, 5, 7. Bueno, cuando la función potencia, la potencia es una división y además es par, la parte del denominador, 2, 4, podría ser la otra y igual a x a la sexta, otra podría ser y igual a x a la 1 octavo, y igual a x a la 1 décimo, etcétera, ¿no? Nada más puse 2 aquí. Pues bueno, igual cuando llevaron álgebra, saben que esta ecuación es equivalente a esta ecuación, ¿sí? Decir x a la 1 medio es igual a decir, o es equivalente o es lo mismo a decir raíz cuadrada de x. Y x a la 1 cuarta es equivalente a decir raíz cuarta de x. Por lo tanto, x a la 1 sexto sería equivalente a decir raíz sexta de
x. Y la raíz ya sabemos que no puede tomar valores negativos, por lo tanto su dominio debe ser desde 0, porque no pueden sacar la raíz negativa de un número. En los números reales, se pueden los complejos, pero ahorita nos vamos a centrar en los números reales. Entonces, si yo les pidiera, grafíquenme la función raíz sexta de x, pues bueno, ya se fijan aquí y ven, si la raíz cuadrada va así, la raíz cuarta se pega más a este eje y luego se va volviendo más horizontal y pasan ambas por este punto, pues la raíz sexta va a estar todavía más acostada aquí, perdón, la raíz sexta de x, la raíz sexta va a ir más acostada aquí y luego aquí se va a ir casi derecho, más horizontal. Si se los pido de tarea, pues lo hacen de esa manera. Y para cuando la función potencia es una fracción y además el denominador es impar, 3, 5, la que seguiría sería 7, 9, etc. Tiene esta característica, esta sí su dominio, vean, si no nada más existe desde el 0 en adelante, sino desde el menos infinito hasta el infinito. De igual manera, si yo aquí tengo x a la 1/3 es equivalente a decir raíz tercera de x. X a la 1/5 es equivalente a decir raíz quinta de x. Y estas son sus gráficas. Y estas funciones pasan por los puntos 1,1 y menos 1, menos 1. Si yo les pido, dibújenme la función y igual a raíz séptima de x, van a dibujar algo parecido para esto, en un eje coordenado, van a poner el punto 1,1 y el punto menos 1,1 y analizan, a ver, si la raíz tercera está más abajo y la raíz quinta aquí está más arriba, pues por lógica la raíz séptima estaría un poquito más arriba, entonces iría un poco así acostadito por aquí y acá se iría por acá abajo, casi horizontal, y aquí se iría casi verticalmente. De igual manera aquí se iría vertical, 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 vertical y ya de aquí se iría horizontal. Es como si jalaran con un hilo de aquí para acá y luego más para acá y luego más para acá. En esta parte es como si la jalaran con un hilo más para abajo, luego más para abajo, más para abajo, pero sin que sea abajo de esta recta. Otro tipo de función, ya pasamos las funciones potencia, vimos función constante, función potencia, ahora pasamos a las funciones que son del tipo polinomios. Bueno, una función P recibe el nombre de polinomio si se contiene esta nomenclatura o esta escritura. No se preocupe, se ve medio raro, pero no es nada del otro mundo. Vean, tienen a sub n multiplicado por x a una potencia más a sub n menos 1 multiplicado por x elevado a una potencia. ¿Qué cosas analizamos? Que por ejemplo esta a va disminuyendo. Aquí es an, acá es an menos 1. Y la potencia también va disminuyendo n menos 1. Donde n, o sea, estos valores de aquí, este sub n y esta potencia n es un entero no negativo. O sea, no puede ser un número negativo. Y los números a0, este número de aquí, a0, a1, a2 y así, an-1 y an son constantes, llamadas coeficientes. Los coeficientes, si se dan cuenta, son los números que están multiplicando la x. Aquí está multiplicando la x, 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 y aquí no está multiplicando la x. Sí, está multiplicando a la x a la 0, o sea, cualquier número elevado a la 0 es 1, y entonces aquí estaría multiplicando a x a la 0, pero x a la 0 es 1, entonces cualquier número multiplicado por 1 pues da el mismo número.
Ahorita les voy a mostrar este polinomio para que entiendan esta parte de aquí. Entonces, los coeficientes son estos numeritos que van a estar multiplicando a las x. El dominio de las funciones que son polinomios son todos los números reales. Todos los números. Siempre que una función sea una función polinomio, que tenga estas características, su dominio van a ser todos los números reales. Y el grado del polinomio es n. Es el número mayor de potencia. Tranquilos, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta es una función polinómica. El 3 es El 3 es un... ¿Qué pasó? Profe, no se le mueva. Aquí estoy. El 3 es un coeficiente que está multiplicando la de x, y el menos 2 es un coeficiente que estaría multiplicando a x a la 0. Y pues tiene esa característica, ¿no? Ahora, esto también es un polinomio. El coeficiente de esta x es un 1, que está multiplicando a x cuadrada, y el otro coeficiente sería menos 1. Aquí tengo otro polinomio. Vean, los polinomios están ordenados siempre de la potencia mayor hacia abajo. Aquí tengo x a la 3, no tengo x cuadrada porque no hay, pero esta x la pongo después de la potencia de x a la 3. Esta tiene x a la 1 y acá tendría x a la 0, pero x a la 0 no se pone. Igual acá. Primero la potencia de x a la 1, luego x a la 0, x al cuadrado, x a la 0, no hay x a la 1 porque no hay. En ese caso, otra función polinómica. Tengo x a la cuarta, luego no tengo x al cubo, pues porque no hay, pero x cuadrada sí hay, luego hay x y luego no hay x a la 0. ¿Cuáles son los coeficientes de este polinomio? El coeficiente sería 1, menos 3 y 1. ¿Y cuál es el grado de este polinomio? La potencia mayor. En este caso la potencia mayor es 4, su grado sería 4. Tengo esta función de aquí también, a ver. 3x a la quinta menos 25x a la 3 más 60x. Los coeficientes de este polinomio son 3, menos 25 y 60. Vean cómo esta potencia es mayor que esta y esta es mayor que esta. Ejemplo, porque a lo mejor les hago un ejercicio de en la actividad. ¿Cuáles son los coeficientes y el grado del siguiente polinomio? Tengo este polinomio p de x igual a 2x a la 6 menos 4x cuarta más 2 quintos de x cúbica más raíz de 2. Bueno, los coeficientes son los valores que están multiplicando a la x. Sería 2, aquí sería menos 1, 2 quintos y raíz de 2. Aquí no hay x porque sería x a la 0. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? 2, menos 1, 2 quintos y raíz de 2. Esos son los coeficientes de este polinomio. Son los numeritos que están multiplicando a las x. 2, menos 1, 2 quintos y raíz de 2. ¿Y cuál es el grado del polinomio? El grado es la potencia mayor que esté en la x. En este caso es de grado
6 o... sí, de grado 6, está bien. Otro tipo de función que podemos, ya vimos las constantes, la potencia, las polinómicas es la tercera, y la cuarta son las funciones racionales. Racional significa que se dividen, ¿sí? Tenemos una ración, algo dividido entre algo. Una función racional f es la razón de dos polinomios. En matemáticas, siempre que digan o se hable de razón, cuando vean esta palabra en matemáticas razón, hace referencia a una división. Entonces, las funciones racionales son, si yo tengo un polinomio dividido entre otro polinomio, entonces eso es una función racional. Donde P y Q son polinomios, el dominio de las funciones racionales son todos los x tales que Q de x sea diferente de 0. Y tiene razón. El dominio sería, yo les dije en la segunda clase, creo, cuando hablamos de dominio, que hay algo particular, que cuando calculen el dominio y tengan una división, que lo que esté abajo sea diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque en matemáticas no está definida la división entre 0. Es más, si ustedes agarran su calculadora y ponen lo que sea entre 0, la calculadora se vuelve loca y marca error, porque no se puede dividir entre 0, no se puede. Entonces el dominio serían todos los x menos aquellos que hagan que esta cosa que está aquí abajo sea 0. Entonces aquí les muestro un ejemplo de una función racional. Vean esta gráfica roja, es la gráfica de esta función, de este polinomio dividido entre este polinomio. Si yo les pidiera cuál sería el dominio de esta función, pues son todos los x, a excepción de los x que hagan que esta parte de acá abajo sea igual a 0. Y gráficamente aquí podemos ver que los x que hacen que esto se haga 0 es el menos 2 y el 2. Sí. De hecho, la gráfica no existe, si se dan cuenta. Aquí viene la gráfica del menos infinito, y a partir de aquí se ve que se va hasta el infinito positivo, pero nunca llega al 2, porque la función cuando x vale menos 2 no existe. Vean, si yo aquí le pongo menos 2 al cuadrado, menos por menos da más. 2 por 2, 4. Entonces 4 menos 4, 0. Y cuando esto se hace 0, la función no existe. Y cuando es 2, vean, 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. La función no existe. Por eso viene aquí, se va hasta el infinito, y desde el infinito nunca llega a ser 2 y brinca. Y acá se viene desde el menos infinito a 100y, La cosa es que cuando esta función no acepta valores de menos 2 y 2. Pero bueno, estamos viendo cómo son el tipo de las funciones racionales. Son los polinomios divididos entre polinomios. Tenemos otro tipo de funciones que abarcan varios conjuntos de funciones, que son las funciones algebraicas. Decimos que una función f recibe el nombre de función algebraica si puede construirse usando operaciones algebraicas como la adición, o sea, sumar, x más 2, esa es una algebraica. Sustracción, menos 2 más menos 5, x, etc., ¿no? Multiplicando, dividiendo y extrayendo raíces. Si las funciones las podemos hacer de esta manera, con operaciones algebraicas, decimos que es una función algebraica. Automáticamente cualquier función racional es una función algebraica. Las funciones racionales son estas que vimos ahorita. ¿Por qué estas son racionales, son algebraicas? Pues porque está habiendo una división.
porque también hay restas, porque también hay sumas, ¿sí? Entonces las funciones algebraicas son varias. Toda aquella que tenga sumas, que tenga restas o que tenga multiplicaciones, divisiones o raíces cuadradas. Otras funciones son las funciones trigonométricas. Esto lo vieron en tercer semestre cuando llevaron trigonometría. Vieron las funciones seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, etc. ¿no? Son 6 funciones. Cada una de ellas tiene sus gráficas. Aquí les muestro dos nada más. La función seno. La función seno conforme va llegando a pi, perdón, a pi medios, que serían 90 grados. Vean cómo se va acercando a 1. Cuando ya pasa después de 90 grados, empieza a disminuir hasta que cuando vale pi o 180 grados, llega a valer 0 y así se va repitiendo periódicamente hasta el infinito. El dominio de esta función es su dominio son desde el menos infinito hasta el infinito, pero vean, el rango en esta función va desde menos 1 hasta 1. Nunca pasa de 1 y nunca pasa de menos 1. El coseno es la misma función, pero desplazada. En vez de que empiece en 0, empieza aquí así. Va haciendo esto. Va desplazada a 90 grados. Bueno, eso ya lo vieron en trigonometría. La tangente, las funciones inversas, etcétera, ¿no? Nada más le quería recordar que estas funciones trigonométricas también son funciones. Luego tenemos las funciones exponenciales, que son las funciones que tienen esta forma. Profe, pero eso es lo mismo que potencia. No. En las funciones potencia, la variable era la base, era x a la a. Las exponenciales están volteadas. La base es una constante y la potencia es la variable. Son cosas distintas, donde la a es la constante, ¿sí? Entonces, aquí les puse dos gráficas de ejemplos. Por ejemplo, una constante 2 elevada a la x tiene esta gráfica, y una constante de 1 medio elevado a la x tiene esta gráfica. Y tenemos también las funciones logarítmicas. Las funciones f de x igual a logaritmo base algo de x, donde a es una base, o sea, aquí puede ser logaritmo 1 de x, logaritmo 2 de x, logaritmo 3 de x, etcétera, ¿no? Donde a es una constante, o sea, la constante va a ser la base del logaritmo. Y las funciones logarítmicas son las funciones inversas a las exponenciales. Estas funciones son inversas a estas. Las funciones logarítmicas tienen una cualidad, por eso las puse todas juntitas, que todas pasan por el punto 1,0. Y también vean cómo se comportan. La morada es base 2, la roja es base 3, la verde es base 5 y la negra es base 10. Si yo les pido en la tarea, ¿cómo graficarían la función logaritmo base 4? Por ejemplo, que no está aquí, no está aquí como ejemplo. Pues veo, conforme la base va aumentando, vean aquí, conforme 2, 3, 5, 10, veo que cada vez se pega más al eje Y. Si yo les pidiera la base 20, por ejemplo, logaritmo base 20 de x, pues me dibujarían una rayita siempre bien pegadita al 1, y a partir de aquí más o menos, pum, pasa por el 1. Ahora, de aquí no se va para acá arriba, sino que se va a ir casi pegadita aquí a este eje. Los logaritmos tienen otra particularidad que se ven aquí, véanlo gráficamente. Conforme x aumentan bruscamente, o sea, vienen subiendo mucho. Cada desplazamiento en x vienen subiendo mucho, hasta que llegan aquí. Entonces, a partir de cuando x es 1,
como que la gráfica ya no se va exponencialmente hacia arriba como viene aquí. Hagan de cuenta que aquí viene así, aquí viene así, y a partir de aquí, pum, ya se empieza a aplanar. La roja viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, llega al uno y pum, se empieza a aplanar. Y así, entonces todos los logaritmos tienen esa particularidad, que vienen subiendo bruscamente, pasan por el uno y ahí se empiezan a aplanar. Y por último tenemos las funciones trascendentes, que no son más que las funciones que no son algebraicas, ¿sí? El conjunto de las funciones trascendentes incluyen a las trigonométricas inversas, las exponenciales y las logarítmicas. Entonces, a grandes rasgos tenemos dos: las algebraicas, que son la suma, resta, multiplicación, división, y las trascendentes, que son las trigonométricas, o las que no son algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Otro análisis importante que podemos realizar de las funciones graficadas es analizarlas dadas las transformaciones que se les pueden hacer a las funciones. Estas funciones presentan o tienen algunas características importantes de transformaciones. Estas pueden ser traslaciones, ya sea que una gráfica la traslademos horizontalmente o verticalmente, tal cual así como es la gráfica de la función, moverla hacia arriba, moverla hacia abajo, moverla hacia los lados. Las funciones también las podemos alargar o comprimir. Dada una función, la podemos alargar o comprimir. Y además las funciones también pueden ser pueden tener reflexiones. Si está así, pues puede reflejarse sobre el eje Y de esta manera o sobre el eje X de esta manera. Son cosas que se le pueden hacer a las funciones. Pero esas son transformaciones, digámoslo de esta manera, idóneas, porque se le pueden hacer con algo que variemos de la función, ya cambia totalmente la función, pero estas transformaciones de traslaciones, alargamientos, reflexiones verticales y horizontales son particulares, ¿sí? Cuando se les tiene asociada o se le hace una operación a la función dada una constante. Vean, puede ser que le sumemos una constante a la función, que le restemos una constante a la función, que la función la evaluemos en x menos una constante, o que la evaluemos la función en x más una constante, que multipliquemos a la función por una constante, que dividamos a la función entre una constante, que evaluemos la función en la x multiplicada por una constante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas transformaciones elementales están en función de una constante y la operación que realicemos a la función con esa constante. De esta manera, si tenemos el caso particular de que la constante de la que estamos hablando es mayor a 0, se va a tener lo siguiente. Si yo tengo la función y igual a f de x y a esa función le sumo c, pues va a ser la misma gráfica que tengo yo originalmente, pero desplazada hacia arriba, una cantidad c. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una recta y la ecuación de esa recta, al final yo le sumo c o 2, va a subir 2 unidades de la misma gráfica, nada más va a subir 2 unidades hacia arriba. Cuando yo le resto una cantidad c mayor a 0 a una función, la gráfica la desplazo c unidades hacia abajo. Toda esta información se la voy a dejar aquí. Para el caso cuando la constante sea mayor a 1, por ejemplo, se pueden dar estos casos. Que yo evalúe la función original en menos x. ¿Qué va a pasar? Que la función se va a reflejar
respecto al eje Y. Si yo la función la tengo así, la misma la voy a reflejar, pero de esta manera. Si yo a la función original le cambio de signo, lo que va a pasar es que se va a reflejar, pero respecto al eje X, si la función estaba así, se va a reflejar en función del eje Y. Y esto es en función del eje, perdón, esto es en función del eje Y esto es en función del eje X. No, esta información ahí va a estar y no se alarmen, aquí les dejo esta ilustración visual para que veamos qué le ocurre dado esto que está acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, dada esta función en este eje coordenado, si yo tuviera esta función y igual a f de x, que tiene esta forma, digámoslo de esta manera, si yo a la función original le sumo una cantidad c, una cantidad constante c, pues la función nada más la subo. Así como está, la subo en el mismo dibujo. ¿Cuánto la voy a subir? Pues la voy a subir c unidades. Si yo la función original la evalúo, en vez de en x, la evalúo en x menos esa constante, la función la desplazo hacia la derecha. Si yo la función la evalúo en x menos una constante, la misma función la desplazo pero hacia la izquierda. O si a la función yo le resto una cantidad c, así como está la función, la desplazo una cantidad c hacia abajo. Esos son desplazamientos. Y la otra parte es la parte de alargamientos. O sea, las funciones también las puedo alargar o comprimir. Por ejemplo, esto lo vemos en esta parte de aquí. Si yo tengo esta función original y igual a f de x, si yo la multiplico por una cantidad c, si yo la multiplico, veamos qué ocurre. Cuando yo la multiplico por una cantidad c, alárguese la gráfica de y en un factor vertical de c. Alargo verticalmente. O sea, vean esta función como está aquí así, y yo la alargo y además la desplazo hacia arriba. Cuando yo divido la función entre una cantidad c, en vez de alargarla, ahora la comprimo, como que la aplasto verticalmente. Vean cómo esta función es la misma que esta, pero más aplastada. Y para la parte de reflexiones, ya sea que se refleje en el eje Y o en el eje X, tengo esta parte, o que la refleje respecto al eje X o que la refleje respecto al eje Y. Si yo la función original le cambio de signo, la reflejo respecto al eje Y. O sea, si yo a la función original le cambio el signo, aquí es más f de x, acá es menos f de x, la estoy reflejando respecto al eje X. Estaba así y pum, la volteo hacia acá como si volteara la tortilla, pero horizontalmente sobre el eje X. Y si yo la función la evalúo en menos X, o sea que la función donde tenía X yo ahora le ponga menos X, la voy a reflejar pero sobre el eje Y. Vean cómo la función original estaba aquí y si yo le cambio de signo a toda la función, se refleja horizontal, respecto al eje Y. ¿Algún otro ejemplo de esto para que quede un poquito más claro? Porque a lo mejor en la actividad les pido que hagan algo parecido a esto. Por ejemplo, dice, dada la gráfica de y igual a raíz de x, ya sabemos la función de la raíz cuadrada, es una función con dominio desde 0 hasta el infinito, que se comporta de esta manera en los números reales. Esa es la función original, ¿sí? Esta partecita de aquí. Ya la habíamos visto en clase pasada. Use las transformaciones para graficar. Primero quiero graficar esto. Vean, yo sé que esta parte de aquí es la misma función original, pero le estoy restando dos unidades. Entonces a la misma función original le resto 2 unidades. Me fijo qué es lo que ocurre cuando pasa eso. Esto, a la función original le resto 2 unidades. Entonces,
la gráfica la voy a desplazar una distancia hacia abajo. La distancia C, o sea, la voy a mover hacia abajo C unidades. Entonces, la misma gráfica tal cual era, la muevo 2 unidades. Toda la gráfica como estaba, la muevo 2 unidades hacia abajo. Cuando yo evalúo la función, pero la evalúo ahora en x menos una constante, f de x menos una constante, ¿qué ocurre? F menos una constante. Veo que acá no hay f menos una constante. Sí. Puede ser eso. O... no, sí, es esta. Voy a desplazar la gráfica hacia la derecha. 2 unidades. Vean, voy a desplazar la gráfica original 2 unidades. Cuando le cambio el signo a la función, en este caso ya estoy aquí, vean, la función original es y igual a raíz de x, y aquí es menos raíz de x, o sea, le cambié el signo a la función. Cuando le cambio el signo a la función, la voy a reflejar respecto al eje x, o sea, la función tal cual la reflejo en el eje x. Lo que es la función original la volteo sobre el eje x. Vean, estaba hacia acá y ahora está, pum, volteada hacia acá. Ahora, cuando a la función la multiplico por una constante, ¿qué pasa? Cuando a la función la multiplico por una constante, la función la alargo verticalmente. Vean, la función estaba así y ahora la alargo más, pero verticalmente. Y así todo eso, ¿no? Esto es una reflexión sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón. Más o menos le voy a pedir una tarea igual. Se van a guiar por esto visualmente o por esto que les dejé en texto. Vamos a ver el subtema composición de funciones. Aquí en composición de funciones vamos a combinar funciones, vamos a meter una función dentro de otra, siempre que se pueda, claro. Existe una manera de combinar dos funciones para obtener una nueva función. Por ejemplo, tenemos la función y igual a f de u. Aquí lo que nos está diciendo es que y está en función de u. Y esa función de u es raíz de u. O sea, y es igual a raíz de u. Y además tenemos que la variable u es otra función que depende de x, donde esa función es x cuadrada. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que dada la función y, que está en función de u, donde esa función es la raíz de u, y si yo tengo que esta u que está aquí adentro, que es la función, la raíz cuadrada de u es la función de y, si además lo que está aquí adentro, por ejemplo, de esta raíz, o sea, esta u, es otra función, como lo vemos aquí, x cuadrada más 1, entonces vemos que como y es una función de u, efectivamente su variable es u, pero a la vez esta u es una función de x, o sea, esta u vemos que es una función de x, se concluye que y es una función de x, o sea, que y termina siendo una función de x. Ahorita explicaremos un poquito mejor esto. Ok. La definición formal de composiciones de funciones es la siguiente. Se tienen dos funciones, una función f y una función g.
La función compuesta, así se lee, la función compuesta f o g, también llamada la composición definida f y g, está definida por esta parte de aquí. Cuando estemos hablando de funciones compuestas vamos a ocupar este simbolito de aquí. F compuesta de g de x es igual a, esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo les pida hacer la composición de dos funciones, f o g, en función de una variable, lo único que van a hacer es, van a meter, por ejemplo, esta que es la segunda, la van a meter adentro de la función f. Vean, f que engloba este paréntesis grandota, adentro de f está la función g. Vamos a meter la segunda función adentro de la primera función. Vamos a meter la función g de x, la vamos a meter adentro de la función f. Veamos un ejemplo para comprender un poco mejor esto. A ver, ejemplo. Si yo tengo la función f de x, que es igual a x cuadrada, y aparte también tengo una función g de x, que es igual a x menos 2, me pide que encuentre las funciones compuestas f o g y la función compuesta g o f. En esta primera, lo que interpreto dado la definición de función compuesta es que g la voy a meter adentro de f. O sea, esta función la voy a meter adentro de la función f. Y para la otra composición, que es distinta, vean como f o g es muy distinto a g o f. Aquí lo que, dada la definición, lo que se tiene que hacer es la función f meterla en g, o sea, esta función meterla acá. Veamos cómo se realiza eso. Primero voy a empezar con esta f compuesta g. ¿Eso a qué va a ser igual? Estoy haciendo esta parte. Voy a meter g, la voy a meter en f. Entonces yo lo que les recomiendo es que tomen la función f, o sea, esto de aquí, que tomen esa función f, y a esta función, que es la primera es f, entonces tomé la función f y la puse. Esa función, donde tenga x, quito la x y pongo paréntesis. Y pongo la función g adentro de ese paréntesis. O sea, la función g sería esto. Ese es el resultado. Y hacemos lo mismo para la otra composición. La composición GOF, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar primero la función g, que es g de x, es esta partecita de aquí, la transcribo tal cual en mi libreta, y donde tenga una x, la quito y pongo paréntesis. La quito y pongo paréntesis. Y adentro de los paréntesis, si hay varios paréntesis, en este caso nomás hay uno, pongo la función segunda, que es f. En este caso es x cuadrada. Y prácticamente ya está resuelto. Ahora, para que no se vea feo, lo que está dentro del paréntesis no lo puedo simplificar. Entonces lo dejo x cuadrada menos 3 para quitar el paréntesis. Profe, ¿por qué acá no quita el paréntesis? No lo quito porque, vean, lo voy a escribir, pero no lo voy a dejar como resultado. Si yo quito el paréntesis aquí, o sea, el paréntesis no lo puedo simplificar en este caso. Vean, si yo quitara el paréntesis en esta escritura, ese es el resultado. Y lo que está dentro del paréntesis, todo eso está elevado al cuadrado. Y si yo quito el paréntesis, es muy distinto, esto de aquí es muy distinto a x menos 3 al cuadrado.
esto no es lo mismo que esto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este caso no quito el paréntesis porque ya no lo puedo quitar, no lo puedo simplificar. Estoy diciendo que el cuadrado afecta tanto a la x como a la 3. Ahí tengo una diferencia de cuadrados. Lo debieron haber visto en primer y segundo semestre. Aquí sí quito el paréntesis porque lo que está dentro del paréntesis no afecta que lo ponga con o sin paréntesis. Eso sería todo.